Hola, mi nombre es Richard Ramírez y soy parte del grupo de profesores del Instituto Teológico de Querétaro. Y la idea de este video es poder dar una respuesta, de hecho a otro video que me mandaron, que es un video de History Channel, en donde se está tocando el tema polémico de la homosexualidad en Génesis capítulo 19. Ahora, cabe resaltar que no es la primera vez que veo un video de History Channel en donde se está queriendo polemizar algo de las escrituras, porque ciertamente este tipo de cosas jala gente o trae rating, entonces por eso se hacen. Lo he visto, por ejemplo, en casos en donde se quiere cuestionar, por ejemplo, los libros que tenemos en la Biblia, si debería haber otros libros en la Biblia, o incluso cuestionando la veracidad de las escrituras. A veces vemos, se pueden llegar a ver títulos como los evangelios escondidos de la iglesia o la verdad que la iglesia no te ha querido dar a conocer. A veces haciendo referencia a cosas como los evangelios gnósticos, cuando para empezar no son nada escondido porque los evangelios gnósticos son información pública que puedes encontrar en internet, leer incluso hasta los evangelios gnósticos entre otro tipo de literatura apócrifa. O sea, no es información escondida, número uno, y número dos, cuando uno estudia los evangelios gnósticos, uno se da cuenta eh, por qué la iglesia no reconoció esos libros. Y es por el hecho de que no tienen consistencia teológica con el resto de las escrituras, tienen una mezcolanza de filosofía griega con filosofía oriental, entre otras cosas. Y bueno, aquí sería meternos a hablar del tema del canon, no es el propósito del video, pero mi punto es, no es la primera vez que veo un video donde History Channel se está queriendo polemizar algunas cosas y hay que tener en cuenta que no porque alguien está apareciendo en la pantalla significa que realmente maneja el tema. Y algo que se va a ver en este video es y que se quiere polemizar el tema de la homosexualidad y de alguna manera implícita, porque no lo están haciendo de manera directa, de manera indirecta, de manera implícita, a lo mejor están o parece ser que están queriendo justificar el tema de la homosexualidad. Ahora, vamos a ver el video, voy a compartir aquí el video y vamos a darle play. Cabe mencionar de que voy a estar haciendo pausa en algunas cosas, el video no es muy largo, pero voy a ir comentando algunas cosas que van diciendo. Una historia muy interesante, contada al comienzo del relato de Génesis, de las primeras historias, vinculada a veces o tradicionalmente con un tema de sexualidad, como que son ciudades destruidas por la homosexualidad de los habitantes. En realidad, cuando uno lee el texto, no tiene que ver con la homosexualidad, sino que es una condena por la falta de hospitalidad. La hospitalidad. Ok, nótese, y de hecho este va a ser el tema de este video y la razón por la cual estoy queriendo dar una respuesta a esto. Lo que se va a hacer en este video es enfatizar o más bien cambiar el foco sobre uno de los temas en la historia para poner el foco en otro tema de la historia y de esa manera ignorar lo que, de aquello a lo cual se le ha quitado el foco, ignorar aquello a lo cual se le ha quitado el foco, que es la homosexualidad. Entonces, aquí esta persona está diciendo, ok, el problema que por lo general se le atribuye a esta historia o a esta gente, Sodoma y Gomorra, es el problema de homosexualidad. Entonces ellos proponen, el problema no es la homosexualidad, el problema es la falta de hospitalidad. Ahora nos vamos a dar cuenta, y lo vamos a ver leyendo las escrituras, leyendo el texto bíblico, que el problema en realidad no es solamente la homosexualidad y no solamente es la falta de hospitalidad, que ciertamente es un problema. En realidad, el problema con Sodoma y Gomorra son una serie de cosas, son varias cosas. Dios no trajo el castigo contra Sodoma y Gomorra o esta destrucción simplemente por una cosa, fue por varias cosas. Y de hecho, es algo que podemos ver en varias partes de las escrituras. Por ejemplo, cuando Dios trajo juicio contra Canaán en la conquista, nos vamos a dar cuenta de que en Génesis capítulo 15 Dios le dice a Abraham de que el pecado de Canaán no había llegado hasta su colmo. Entonces en realidad fue por un cúmulo de cosas que el juicio vino contra Canaán. O por ejemplo, cuando vemos por qué Dios hace juicio contra la parte del norte de Israel y la parte del sur Judá, en realidad no viene castigo por una cosa, es por un cúmulo de cosas en las cuales Dios había actuado con paciencia, pero el pecado de Israel y Judá llegó a su punto y por tal razón Dios trajo
juicio. Y de hecho en los libros proféticos también encontramos otras naciones. Vamos a encontrar referencias a Moab, vamos a ver referencias a Edom, a Amón, Filistea, Babilonia, Asiria, otros pueblos que Dios también va a traer juicio contra ellos porque su pecado había llegado hasta su colmo por un cúmulo de cosas. Y en realidad lo mismo vemos en Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente: el decir que hubo falta de hospitalidad no significa que no hubo homosexualidad. Y es aquí donde puede ser muy peligroso y donde podemos ser muy ligeros para decir, ya ves, la Biblia no tiene ningún problema con la homosexualidad, porque en Sodoma y Gomorra el problema no era la homosexualidad, el problema era la falta de hospitalidad. Ahora, que hubiera falta de hospitalidad no significa que no hubo el otro problema. Y es algo que vamos a ver. Pero sigamos viendo el video. Era una ley fundamental en la antigüedad, especialmente porque la gente iba de un lugar a otro en esa zona, en caminos desérticos, donde si alguien no lo recibían, realmente corría el riesgo de la vida. Y entonces estos pueblos... Ok, cabe mencionar que lo que está diciendo es correcto. ¿Okay? La hospitalidad en el contexto bíblico es muy importante. Los tiempos bíblicos no son iguales a nuestros tiempos. Cuando no se recibía a una persona con hospitalidad, o sea, se le dejaba afuera, no se le recibía, recordemos de que esta persona quedaba expuesta a la intemperie, muy probablemente a las bajas temperaturas que podían haber en ciertas épocas del año, también quedaba expuesta, por ejemplo, a ataques de animales salvajes, entre otras cosas. Entonces la hospitalidad siempre ha sido importante en el contexto bíblico y de hecho hoy en día la hospitalidad es de mucha importancia en Medio Oriente. Entonces esto que está diciendo es correcto, es cierto que en el relato vamos a ver falta de hospitalidad, pero no significa por eso que porque hubo falta de hospitalidad no hubo el problema que tradicionalmente se le atribuye a Sodoma y Gomorra, que es la homosexualidad. De hecho, vamos a leerlo y con lectura comprensiva nos vamos a dar cuenta que está ese problema. Pero terminamos de ver el video. Rompen esa ley sagrada, no acogen a los ángeles como huéspedes, quieren abusar de ellos. Y aquí el problema no es en la cuestión homosexual, es el abuso. Y esto es lo que es castigado en este mito. Castigado. Ok. Problema que vamos a ver aquí es que se va a decir que es un mito la historia, así que también se están metiendo con la historicidad de la Biblia, que de hecho sería un buen tema para otro video, pero continuemos con el tema de la homosexualidad. Ahora, está diciendo de que Sodoma y Gomorra va a romper esta ley sagrada de ser hospedador y que por eso el juicio viene sobre ellos, de que el problema entonces no es la homosexualidad. Ya hemos mencionado cuál es el problema con este argumento y vamos a demostrar, de hecho, que el problema con Sodoma y Gomorra son un cúmulo de cosas, como todas las veces que nosotros vemos en la escritura que Dios trae juicio, es por un cúmulo de cosas, pero que la estrategia aquí está siendo quitar la atención de una de las cosas para ignorar las otras. Y eso es un problema. Ahora vamos a irnos a distintos pasajes de la escritura. Así que primeramente les voy a pedir que por favor me acompañen a Isaías. Acompáñenme a Isaías para que veas que, porque aquí te lo estoy mostrando en este programa, pero a lo mejor tú tendrás dudas de que si lo que te estoy mostrando es correcto, así que te animo a que por favor lo veas en tu propia Biblia, si es que tienes una. Isaías capítulo 3, vamos a ver versos 8 y 9 que dicen de la siguiente manera: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído. Ahora, Isaías está en el contexto de los libros proféticos. Dios va a traer juicio, reino del norte, reino del sur. En los libros proféticos no solamente vamos a encontrar referencias al juicio de Israel y Judá, vamos a ver referencias al juicio contra Filistea, contra Babilonia, contra Siria, contra Edom, Moab, Amón, otros pueblos. Entonces, nótese que dice, verso 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como, símil o comparación, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, ¿ok? No lo disimulan, hay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Entonces, ¿qué tal si yo hago un video tipo History Channel y me voy a Isaías capítulo 3? De hecho, hasta le pusieron música épica a esa última parte que vimos, así como para crear más tensión. ¿Qué tal si yo hago mi video tipo History Channel y digo,
El problema en Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad, en realidad su problema era la desvergüenza, porque aquí, ¿qué es lo que dice? Que no disimulan su pecado. Entonces, qué fácil ir y decir, el problema no era la homosexualidad, el problema era la desvergüenza. Que hubiera desvergüenza no significa que no hubo los otros problemas, y ese es el detalle. Se está queriendo quitar el foco de atención en una cosa para hacer de cuenta que la homosexualidad, de manera implícita lo están haciendo, no era el problema de Sodoma y Gomorra. Y en realidad ese era uno de los tantos problemas que tiene, que igual es pecado delante de Dios. Veamos otro pasaje, Jeremías capítulo 23. Vamos a Jeremías capítulo 23, versos 13 y 14, dice de la siguiente manera: en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. ¿Qué torpezas? Cometían adulterios, ¿ok? Adulterios. Y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como, simile o comparación, Sodoma. Entonces, si la comparación que se está haciendo aquí de los profetas de Jerusalén, los problemas que vemos en los profetas de Jerusalén son los problemas que tenían Sodoma y Gomorra, o por ejemplo en este caso está mencionando a Sodoma. Entonces hay más, se está mencionando adulterio, se está mencionando mentiras, se están mencionando que fortalecían la mano de los malos. Ahora, una vez más, ¿qué tal si hago un video y digo, el problema no era la homosexualidad, el problema era la mentira, el problema... No, en realidad es un cúmulo de cosas, son varias cosas, y todas ellas, absolutamente todas, son pecado y son razón por la cual el juicio de Dios vino sobre ellos. No nos quedemos ahí, vayamos a Lamentaciones, capítulo 4. Lamentaciones es escrito por el profeta Jeremías cuando se da la destrucción de Judá en el año 586 aproximadamente antes de Cristo, la destrucción de Judá a manos del imperio babilonio. Capítulo 4, verso 6 dice de la siguiente manera: porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo. O sea, se aumentó la iniquidad, hubo mucho pecado, más que el pecado de Sodoma. O sea, Dios trajo juicio sobre Jerusalén, más específicamente, toda Judá, porque había aumentado su pecado, y de hecho más que Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Y veamos un pasaje más, veamos Ezequiel capítulo 16, versos 49 y 50, dice de la siguiente manera: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, ¿ok? Ezequiel nos va a decir cuál fue la maldad de Sodoma. Ahora, no es la única maldad de Sodoma. Tu hermana, la razón por la cual le dice tu hermana es porque está comparando Dios a su pueblo con Sodoma, y en ese sentido le está diciendo tu hermana. ¿Cuál es el problema? Soberbia. Entonces había problema de soberbia. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esto lo podríamos mencionar con falta de hospitalidad, no solamente con falta de hospitalidad, en general falta de misericordia, falta de generosidad, se menciona ociosidad, soberbia. Entonces, no solamente vemos ese problema. Ahora, en el relato de Génesis se va a mencionar algo muy específico, que es el trato que van a tener estos hombres de Sodoma al querer llegarse a los ángeles de Dios. Y cuando digo llegarse me refiero a tener relaciones sexuales, por lo que muestra el texto, sino que en realidad había un cúmulo de cosas. Ahora, es correcto decir de que no es el único problema en Sodoma, la homosexualidad. Son un cúmulo de cosas, porque en realidad el pecado del hombre no solamente se muestra en una cosa, se muestra en una serie de cosas que son igual pecado. La soberbia es igual de pecado, como lo es la homosexualidad, como es la mentira, el adulterio y otras cosas que se han mencionado aquí, que son en relación a Sodoma, y que no solamente se dicen en relación a Sodoma, también se dicen en relación a otros pueblos. El punto es, notemos la sutileza
Una vez más, y lo estoy recalcando, notemos la sutileza de que se está queriendo sacar el foco de una cosa como para ignorar el resto. Y el detalle está en que no podemos ignorar el resto. Ahora vayámonos al pasaje como tal que se está tratando. Génesis capítulo 19, verso 7. Dice de la siguiente manera: y dijo, os ruego, hermanos míos, está diciendo Lot y le está hablando a los hombres de Sodoma, no, que no hagáis tal maldad, dice. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido, y esta palabra conocido es la palabra yadá, en este caso es yadú, bueno, yadá sería la forma en la cual lo encontraríamos en algunos léxicos, sería el lema, aquí yadú, conocer. Ahora, conocer, esta palabra, dependiendo del contexto, puede significar distintas cosas. Puede ser un conocimiento intelectual, puede hacer referencia a intimidad, y en varios pasajes de la Escritura hacen referencia a intimidad sexual. Lo que determina el significado como tal de esta palabra va a venir siendo el contexto, como muchas otras palabras en la Escritura que tienen un espectro de significados dependiendo del contexto o más bien un espectro de traducciones dependiendo del contexto. Entonces, en este contexto, y el contexto es muy obvio, está haciendo referencia a intimidad sexual. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, porque dice que no han conocido varón. Y por lo general, cuando se utiliza esta palabra en relación a conocer un varón o conocer una mujer, vamos a darnos cuenta de que es el caso general en la Escritura que está haciendo referencia a intimidad sexual. O al elemento sexual, dicen, no han conocido varón, os la sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces hay un problema de hospitalidad, ciertamente. Vamos a cerrar esto. Hay un problema de hospitalidad, ciertamente, pero el detalle está en creer que solamente hay un problema de hospitalidad y que por eso no hay un problema de homosexualidad. Hay un problema de homosexualidad y es por el cúmulo de pecados de este pueblo que Dios va a traer juicio. Aunque el relato de Génesis, al ser narrativa, simplemente nos está describiendo lo que ocurrió cuando los ángeles de Dios llegaron con Lot, y en ese momento el pecado del pueblo o el pecado de estos hombres se estaba manifestando en el hecho de que querían tener relaciones sexuales con estos hombres. Por eso Lot les está ofreciendo a sus hijas, porque no es solamente homosexualidad, o sea, en general es depravación sexual. Por eso les está ofreciendo a las hijas, y ellos no van a querer, no van a querer que les saquen a estos hombres. Los ángeles van a cegar a los hombres del pueblo y por eso no van a poder ver, y al final Dios va a permitir que Lot y su familia salgan, aunque va a haber un problema con su esposa que mira hacia atrás. Bueno, el punto es por un cúmulo de cosas, y porque haya falta de hospitalidad no invalida el resto de cosas. De hecho, obviamente el problema de la homosexualidad es pecado en la Escritura, y es algo que podemos verificar fácilmente en Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, verso 22, nótese que dice de la siguiente manera: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces vemos de que esto es un pecado en la Escritura, al igual de que es pecado la soberbia, la mentira, entre otras cosas. Y en este video de History se estaba queriendo quitar el foco sobre un tema para ignorarlo. Y debemos aprender a ser críticos con la información que estamos recibiendo. Yo te animo incluso que seas crítica con la información que yo te estoy dando y tú lo puedas corroborar por tu propia cuenta. Bueno, este ha sido el video. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya animado también a estudiar más la Biblia.